Saludos cordiales, amados, queridos y apreciados amigos, amigas, hermanos, hermanas, internautas del programa y Ministerio Evangelístico Internacional Jesucristo por su iglesia viene ya. Les habla su hermano, amigo y servidor Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde desde la República de Panamá. A Dios en primer lugar y por encima de todo, le doy las gracias y toda la honra y toda la gloria sea para nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, por esta oportunidad de poder compartir un mensaje para este maravilloso programa y ministerio. Muchas gracias a los hermanos misioneros y evangelistas Manuel Díaz y Leticia Morales de Díaz, directores de este programa, por esta oportunidad y privilegio. Gracias y saludos a todos los hermanos y hermanas, amigos y amigas que hacen posibles estas transmisiones en Luciana Radio TV, especialmente a los hermanos Ramón Díaz Bajaña, Eduardo Salvador y Rafael Caro. Y un saludo a todos ustedes que nos escuchan y nos ven en este momento en vivo y posteriormente, porque esta programación quedará grabada en esta plataforma a través de Luciana Radio TV y demás medios asociados en Ecuador y hasta lo último de la tierra. El mensaje que por la gracia, bondad, amor y misericordia de Dios les quiero compartir lleva por título Multiplícate en la obra de Dios. El pasaje bíblico fundamental de nuestra reflexión es Mateo 25, del 14 al 30. Sobre este pasaje queremos destacar que se trata de una parábola de nuestro Señor Jesucristo que habla acerca de un hombre propietario de unos bienes que se fue de su lugar, pero antes de irse de su lugar, dejó encargado de sus bienes a sus siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Esta repartición para administración para estos siervos fue de acuerdo a la capacidad que cada uno de ellos tenía. Después de concluido el tiempo en que el Señor se fue y regresó, el de esta parábola, él recibió el reporte de los siervos de él con la administración y el uso que tuvieron con estos talentos. A los que hicieron bien las cosas, ellos recibieron el elogio y la bendición de su Señor. Esta historia equivale a nuestro Señor Jesucristo, que encomendó a su iglesia con la obra de evangelizar y discipular a toda la humanidad, mientras que él no haya regresado a la tierra por segunda vez. Cuando tengan la oportunidad de leer este pasaje, les pido por favor humildemente que así lo hagan. El Señor, de forma directa y clara, tiene algo que decirnos hoy. El que tiene oído para oír, que oiga. Antes de meditar en lo que nos dice Mateo 25, del 14 al 30, tengo la necesidad de expresar las siguientes palabras introductorias que considero que son atinadas y son al lugar. En estos días en que nos encontramos, en lo que va de este año 2023, y pudiéramos hablar de años anteriores, el panorama mundial que se puede apreciar y se ha apreciado está muy complicado. Por ejemplo, para estos días específicamente, está o estuvo lo relativo a la guerra o conflicto en Medio Oriente entre los palestinos y los israelitas. También la guerra o conflicto en Europa del Este entre Rusia y Ucrania. Y en general hay guerras y conflictos en diferentes partes del mundo. En todos estos casos, dejando gran cantidad de muertos, heridos y pérdidas materiales.
Esto es así sin menoscabo de otros aspectos que también suceden en el mundo entero. Una gran cantidad de crímenes, inmoralidades, insensibilidad, injusticia, tragedia, corrupción, enfermedades y males que sufren o controlan a millones de personas en el mundo. Son tiempos peligrosos. Ya la Biblia nos lo advirtió, nos lo advierte. Nuestro Señor Jesucristo lo advirtió acerca del fin de los tiempos. Es necesario recordar y señalar que nada de lo que está pasando en el mundo es algo nuevo. Como nos dice Eclesiastés 1:9, no hay nada nuevo bajo el sol. De manera antecedentes, y para precisar o fortalecer lo que estamos diciendo, debemos decir que en el siglo I de la era cristiana, por parte de nuestro Señor Jesucristo, en primer lugar, y después por parte de sus apóstoles y primeros discípulos, ellos vivieron en medio de una sociedad con los mismos o similares problemas, conflictos y situaciones que he mencionado hace un momento. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo tuvo un enfoque central, el cual fue cumplir con la misión de su vida, lo cual fue y sigue siendo salvar a la humanidad de los pecados de ella misma, de la humanidad. Consideremos lo que nos dice Hechos capítulo 10, versículos del 37 al 41. Es importante señalar que este pasaje de Hechos capítulo 10 del 37 al 41 es parte de un capítulo mayor o de un pasaje mayor o una redacción mayor que sugiero que la lean completa en el capítulo 10 del libro de los Hechos, que fue un mensaje, un sermón que el apóstol Pedro le dio a un creyente de nombre Cornelio y a su casa. Pero Hechos 10 del 37 al 41 dice lo siguiente: vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Insistimos y reiteramos, nuestro Señor Jesucristo vivió la razón por la cual vino a la tierra y también dejó bien claro a sus discípulos las cosas que ellos debían hacer y cómo ellos debían ser, si es que en verdad son o serían discípulos de Jesús. Se trata de ser y actuar como Jesús, de tener y desarrollar el carácter moral y espiritual de Cristo y predicar el evangelio de Cristo a todo el mundo. ¿Todo esto posible? Claro que sí, a través de la presencia, la llenura y la unción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de los cristianos. Teniendo en cuenta todo esto que acabamos de expresar, que da para más, pero cerrando esta introducción, quiero considerar ahora sí un poco más lo que nos dice Mateo 25 del 14 al 30, unos aspectos muy fundamentales. No sin antes pedirles o reiterarles que lean este pasaje completo en oración para que Dios nos lleve a su verdad y seamos transformados por su verdad. Antes de continuar, quiero hacer una breve pausa, una breve mención de lo siguiente. Desde finales
del capítulo 23 del Evangelio según Mateo hasta inicios del capítulo 26 del Evangelio según Mateo, leemos una serie de mensajes de nuestro Señor Jesucristo relativos a la escatología, o sea, las cosas últimas o el final de los tiempos. Estos pasajes, desde Mateo 23 hasta Mateo 26, como los indicamos, nos hablan de una serie de circunstancias que se van a dar, pero muy particularmente, y así lo leemos y así lo entendemos, de cómo debe ser y actuar la iglesia en medio de los tiempos y sobre todo los tiempos finales. En esto que hemos mencionado en Mateo del 23 al 26, final del 23, inicio del 26, encontramos a Mateo, el capítulo de Mateo 25, versículo de 14 al 30, que como mencionamos, se encuentra la parábola de los talentos. A la iglesia, o sea, a todos aquellos que creen en Jesús como Salvador, le obedecen como Señor, le siguen como Maestro y le proclaman como Mesías, se le ha dado por parte de Jesús su principal misión, la cual es ir y hacer discípulo de Cristo en todas las naciones, tal como lo dice Mateo 28, del 16 al 20. Para comprender esto, se requiere más y siempre leer y estudiar la Biblia con énfasis en el Nuevo Testamento, ya que gira en torno al plan divino para la salvación y la redención de la humanidad. Sobre este plan, la iglesia juega un papel importante, o dicho de otra forma, tiene una responsabilidad la iglesia, que consiste en dar a conocer el evangelio o las buenas nuevas a toda la humanidad. En Romanos 10 del 14 al 17, de parte del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en relación a lo que hemos venido diciendo, leemos lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Retomando Mateo 25, 14 al 30, los talentos nos hablan de los dones, ministerios y operaciones que tienen o deben tener cada uno de los cristianos, sean ministros o laicos, o sean hombres o mujeres, y especialmente de la fe en Cristo y del conocimiento y del testimonio del evangelio que han recibido por parte de Dios, y si están compartiendo todo esto al resto de las personas. Muy significativa es una de las definiciones de la palabra iglesia, la cual es los llamados afuera, no los que se encierran, sino los que salen. Nótese en el relato de Mateo 25, el 14 al 30, que los que tenían la mayor cantidad de talentos no los escondieron ni los encerraron, pero el que tenía un solo talento sí lo escondió y lo encerró. Hermanos, hermanas, se trata de reproducirse o multiplicarse como iglesia. Es decir, que más y más personas reciban y conozcan el evangelio, para que por la gracia de Dios y mediante la fe en Jesucristo sean añadidos al pueblo de Dios. Los que son serán salvos. Y con respecto a multiplicarse y reproducirse como iglesia, nadie tiene excusa. Contamos con Dios, quien es el Todopoderoso, para poder hacer lo que nos corresponde. Recordemos que mientras más débiles, más fuertes somos, porque el poder de Dios se manifiesta, porque para todo dependemos de Dios. Este mensaje y este ministerio siempre está respaldado por la presencia de Dios. Por ende, nos corresponde vivirlo y predicarlo.
Pero si somos meros calentadores de sillas y meros consumidores de religión, es tiempo de revisarnos y cambiar si es que realmente queremos agradar a Dios. Por cierto, otro análisis que podemos hacer en este pasaje sobre los talentos trata sobre los tipos de creyentes que hay. En cuanto a que están aquellos que entienden que no son ni pueden ser meros espectadores, pero lamentablemente están aquellos que solo van a recibir el mensaje de Cristo, pero nunca viven ni comparten el mensaje de Cristo. En este punto conviene considerar lo grave que es que al ser y decir que somos parte de la iglesia, pero no ser testigos de Jesús reales, activos y visibles, lo cual se lee en Mateo 25:30 así: y al siervo inútil echarle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Siempre debemos recordar que el mundo entero necesita urgentemente y a gritos escuchar, leer y saber que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre sino por medio de Jesús, como dice Juan 14:6. Estas son palabras directas, seguras, claras y contundentes de Jesús. Y como dirá el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, tal como lo registra Hechos 4:12, así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Teniendo en cuenta que estamos en los últimos días, y así lo creo, y teniendo en cuenta el contexto escritural de la parábola de los talentos, todos los que son y dicen ser seguidores de Jesús, sin importar qué rol posean, laicos o ministros, deben ser testigos de Cristo, activos y presentes, con palabras, con frutos y con obras. Se trata de lo que nos dice Mateo 5, del 13 al 16, que les invito a que lo lean. Mateo 5, del 13 al 16, a que seamos la sal de la tierra y la luz del mundo. La sal de la tierra y la luz del mundo no se esconden ni se encierran, se comparten, se echan, se colocan y se muestran a los seres humanos. Si todo esto no lo entendemos o no lo estamos poniendo en práctica, es tiempo de revisarnos y arrepentirnos y pedirle a Dios que nos perdone, que nos ayude, que nos salve, que nos habilite en aquello para lo cual nos llamó: ser hijos de Dios, discípulos de Cristo y pescadores de hombres. Vamos a orar. Buen Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo que nos ayudes a ser transformados y a vivir según ella y a cumplir aquello por lo cual y para lo cual tú nos has llamado, a que podamos divulgar y que divulguemos tu bendita palabra, tu precioso evangelio y transformador evangelio a todas las personas. En el nombre de Jesús, amén. Gracias, hermanos y amigos, por esta oportunidad. Será hasta la próxima, si así Dios lo permite. Hablo para ustedes desde Panamá, su amigo y servidor de siempre, Gabriel D'Annunzio Rosanía Villaverde. Que Dios les bendiga y les guarde inmensamente.